Estaba con nosotros el juez de menores de la ciudad de Rosario, Alejandro Cardinale, a propósito de la baja en la edad de imputabilidad. Estamos hablando de una ley que se aprobó hace unos 3-4 meses atrás, que tenía un periodo de puesta a punto para su implementación de 90 días y que va a entrar en vigencia en todo el territorio de la República Argentina, incluida la provincia de Santa Fe, eso quería decir, a partir del próximo 5 de septiembre. En un minuto lo escuchamos a Alejandro. Primero vamos a escuchar a Virginia Coudanes, que es la vocera del gobierno de Maximiliano Puyaro, diciendo que está todo listo en nuestra provincia, en nuestro sistema judicial, para que a partir del 5 entre en vigencia la baja en la edad de imputabilidad. En Santa Fe ya estamos preparados para aplicar la baja de edad de imputabilidad, un proyecto que el gobernador Puyaro además ha sostenido, ha acompañado y que también entendemos que va a acompañar las diferentes medidas en materia de seguridad que se vienen tomando en la provincia de Santa Fe. Esto en función de que esta normativa entra en vigencia el 5 de septiembre, estamos muy cerquita de la fecha, y queríamos destacar que Santa Fe está preparada en materia de infraestructura. No es necesario generar ningún tipo de estructura, ni cargos, ni oficinas, ni nuevos recursos humanos, porque nosotros ya veníamos preparándonos. El gobernador Puyaro, como siempre, se anticipa, así que desde este lugar tenemos todo el sistema dispuesto para empezar a aplicar esta normativa. Es necesario destacar que este régimen contempla medidas alternativas, pero también medidas privativas de la libertad. Esto es desde prisión domiciliaria hasta lo que tiene que ver con establecimientos de puertas abiertas que ya tenemos en la provincia, o de puertas cerradas con un régimen similar al penitenciario. Hasta ahí escuchábamos a Virginia Coudanes. Alejandro, ¿está todo listo en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo los ves? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Algunas apreciaciones. Juez de menores era la denominación anterior de la ley. Actualmente la ley provincial, que está en vigencia desde junio del año pasado, nos define como juez penal juvenil. Bien, es una cuestión de terminología nada más. La ley nacional que se sancionó en marzo, puso un tiempo, una ventana de tiempo para la implementación de 6 meses, ¿bien? Por lo cual consideraba necesario que cada provincia, cada jurisdicción provincial adecúe normativamente, institucionalmente, con los profesionales a cargo, con el presupuesto, la asignación presupuestaria. Esta ley nacional prevé una asignación desde nación hacia las provincias de dinero, ¿bien? Que es más, fue muy interesante la discusión cuando se aprueba en general esa ley nacional. Quienes habían aprobado, muchos de quienes habían levantado la mano, luego la manera en que se implementaba esa transferencia de recursos, bueno, ahí se dio una interesante discusión. Y también es interesante escuchar a la funcionaria por cuanto habla de la ley de baja de punibilidad. Bien, es una ley que impone un régimen penal juvenil que va mucho más allá, como también luego se la escucha decirlo. Bajar la edad de punibilidad es lo más fácil que hay, ¿bien? Se podría haber hecho al instante. La ley nacional fijaba la punibilidad a partir de los 14, como lo hizo, y al otro día se implementaba. Justamente la complejidad de esta ley es la que... Muy rico el mate. La complejidad de la ley es la que justamente ha justificado toda ese andamiaje institucional, normativo que consideró el legislador nacional, al cual el gobierno provincial ha estado de acuerdo y ha generado ese debate para que así se haga. Lo que hoy no tenemos es una comunicación, ¿bien?, en la cual se dé más allá de la información pública. Bien, la justicia penal juvenil, o justicia de menores, como la querramos llamar, la justicia penal juvenil debe integrar necesariamente lo que es la política de desarrollo social, desarrollo humano de un Estado. Debe, pero no por ocurrencia de un juez que le gusta asistir y apoyar a menores delincuentes. No,
es por una obligación que ha asumido el Estado de la República Argentina ante la comunidad internacional y ante la esencia misma del Estado, de proteger. Es más, hay un decreto que es muy interesante, un decreto interministerial del actual gobierno de la provincia, que define, justamente en una definición muy interesante, define al sistema de justicia penal juvenil como parte integrante de algo más grande, de algo que lo excede, que es el sistema de protección. O sea, si entendemos a la justicia penal juvenil como una herramienta más del sistema de protección, bien, ahí vamos a entender la complejidad que tiene, que no es solamente definir la participación o no de una persona menor de edad en un delito y aplicarle la sanción que corresponde, un poquito menor que a un mayor de edad. No, eso es una parte muy ínfima de lo que representa el trabajo y el régimen penal juvenil, totalmente. ¿Qué cambia a partir del 5 de septiembre? Si bien lo estabas describiendo, digo, con el trazo grueso de la ley nacional, porque como bien decías, todavía no hay una comunicación institucional del gobierno, del Ministerio de Justicia, de la propia Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. ¿Qué va a cambiar en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, a partir del 5 de septiembre? Bueno, la ley que empieza a regir a partir del 5 de septiembre, esta ley nacional 27801, ese es el número que tiene, baja la edad de punibilidad a los 14 años. O sea que a partir de ese día, la persona de ese día en adelante no es retroactiva. Bien, del 5 de septiembre en adelante, la persona de 14 años sospechada o que se la declare autor de un delito penal podrá ser pasible de una sanción penal. Cosa que no existía, no existe hasta el día de hoy, que tiene esa edad de punibilidad de los 16 años. Esa es una gran diferencia. La otra diferencia que se puede destacar en términos de la respuesta punitiva pura y dura es que se va a poder aplicar pena a una persona menor de edad. En el sistema actual, en el que hoy todavía está vigente, la pena se le puede aplicar recién a una persona que ha cumplido la mayoría de edad, 18 años, por un delito cometido cuando era menor de edad. Bien, eso da un tiempo y da una distinta condición a la persona y permite en ese tiempo que la ley prevé de un año como mínimo de evaluación, le llama seguimiento tutelar, porque estamos hablando de una ley de los años 70, un decreto de ley de la dictadura, con una terminología que con las interpretaciones que se fueron dando se corrió esa intervención, ya no es más un tratamiento tutelar, sino un abordaje social, un abordaje y seguimiento social, pero más allá de eso, prevé un año de seguimiento, que haya cumplido 18 años, que haya sido declarado autor penalmente de un delito, para evaluar si es necesaria o no una sanción penal. Y en ese caso, poder reducirla al grado de la tentativa, poder reducir la mitad o no. Digamos, son esas variables las que el decreto ley tiene. Y la actual ley permite la aplicación de una sanción penal a una persona ya menor de edad, 14, 15, 16 años. De 14 en adelante, como antes entendíamos los 18. Exacto. Bien. Sí. No requiere ese tiempo de un año de abordaje, de seguimiento social o tratamiento tutelar. Bien. Y esta ley nacional trae una mayor gama, amplitud de posibles delitos, ¿sí? Llamémosle de baja intensidad. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo serían la amonestación, la mayor posibilidad de condenas de ejecución condicional, que a diferencia del actual sistema, bien, teníamos exclusivamente las sanciones penales que prevé el Código Penal, que es prisión, reclusión, multa o inhabilitación. Era un número de sanciones muy reducidos. En este caso, se amplía esa gama, confundiendo en algunos casos medidas de protección o medidas de aseguramiento hacia personas, o confundiendo reparación del daño causado, bien, con lo que es esencialmente una sanción penal, pero bueno, amplía
amplía la posibilidad de la respuesta netamente punitiva a una gama más amplia. Luego, algo interesante, trae a un actor procesal que la ley habla de que debe intervenir, que es el asesor tutelar. Bien, la ley no aclara cuál es la función que tiene que cumplir ese asesor tutelar, ni tampoco aclara qué pasa si no interviene ese asesor tutelar. Por eso es que a mi entender es necesaria esa aclaración de cada provincia, cómo se suple ese asesor tutelar, qué pasa si actúa o que no actúa, cómo se generan las condiciones para que ese asesor tutelar intervenga o no. Otro actor interesante es el de supervisor. El de supervisor, si leemos los requisitos que tiene que tener el supervisor, y ya lo he escuchado varias veces, no sé a quién se le habrá ocurrido, capaz que a mí, pero bueno, ya queda ese un supervisor. Porque ese supervisor debe tener conocimientos de sociología, trabajo social, pedagogía, psicología y bueno, y intervenir con el adolescente como mínimo una vez por semana, generar informes mensuales, articular con la familia, con el adolescente, con laburo en el territorio, con bueno, todo eso en una sola persona. Es una pregunta. Lo designa, mejor. Claro, como supervisor. Entonces yo digo, una solución por ahí sería definir supervisor a una agencia, a una oficina, y que esas mega funciones... Interministerial debería ser, Alejandro, debería ser ¿no? Ministerial, articulado totalmente, según la particularidad, porque ahí volvemos a la necesaria traje a medida, que siempre le decimos, lo artesanal, lo personal, lo que implica una respuesta tanto para la persona que ha infringido una ley penal, que yo siempre digo, le decimos que infringió la ley penal porque salimos de la facultad de abogacía y le ponemos esa primer casilla, pero si esa misma conducta la agarra una persona que salió de la facultad de psicología y le va a poner pulsión, llamado de atención, y desde el trabajo social, y desde la medicina, y desde la psiquiatría, y desde la neurociencia, le vamos a poner pedagogía, bueno, distintos nombres. La intervención en lo adolescente debe ser multidisciplinar, interministerial, son todas palabritas que parecerían laberintos idiomáticos, pero cuando uno lo pone en la práctica, necesitamos que cuando un pibe está tras las rejas y se evalúa el afuera, que ese afuera sea posible, que no sea un salvavidas de plomo, ¿bien? Y que si necesitamos que vuelva a la escuela, que en la escuela no reciba una estigmatización y una mirada rara o directamente obstrucción para que ingrese, o porque si tiene que transitar desde la casa hasta el centro de salud, mirar si en ese camino no hay algún conflicto barrial que lo ponga nuevamente en un riesgo. Entonces ahí entra la información criminológica del Ministerio Público de la Acusación o de la propia seguridad. Entonces, articular Ministerio de Seguridad con Ministerio de Salud. Es difícil. Bueno, la justicia penal juvenil es difícil y por eso es necesaria esa articulación. Es una ley compleja, no es solo de baja de punibilidad, y que necesita, porque después tenemos el caso concreto, a la persona de carne y hueso. Sí, esta es la teoría, digamos. Y del otro lado tenemos a la víctima, claro. a la persona que sufrió, a la persona que quiere una respuesta. Lo primero que quiere es tirar el tiempo para atrás y que lo que pasó que no pase, esa víctima, esa persona que sufrió. Y lo segundo es una respuesta que nos sirva a todos como sociedad. Que si tiene que haber una posibilidad de disculpa, asegurarse que no le vuelva a pasar, poder transitar seguro, en paz, por la vida, sentirse escuchada. Una persona víctima, afectada, muchas veces lo que está necesitando es que su dolor, su angustia, su bronca, su terror, su miedo, su frustración sea escuchada. Aún sabiendo que quizás no tenga una respuesta que la satisfaga plenamente, pero esos son los múltiples desafíos que tiene la justicia penal y específicamente la juvenil. ¿Sirve esta ley? Veremos en adelante.
Sí. Hay que evaluarla con el funcionamiento. Sí. Lo que sí puedo yo asegurar es que una de los fundamentos de esta ley, por los cuales tan fuertemente se ha fogoneado y se ha pregonado en su implementación, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿bien? Con esta reforma, con esta baja de la edad de punibilidad, va a mejorar la seguridad ciudadana. Eso es una falacia. Esa es una Ante gran esa falacia. aseveración, Sí. ¿considerás que no corresponde? No, porque no tiene correlato con ninguna experiencia en ningún país del mundo, ni con ningún estudio que en términos de sociología, criminología específicamente, puedan dar cuenta. Hoy los datos dan, y eso sí podemos afirmar, que la incidencia de la conducta adolescente en la criminalidad, en la seguridad ciudadana, es ínfima. Y mucho menos cuando la persona menor de edad está en una franja menor a 16 años. O sea que se va reduciendo esa incidencia. Claro que en el caso concreto, y en ese caso atroz, en ese caso que nos revuelve las tripas y que lo vemos reproducido infinidad de veces en distintos medios de comunicación, ahí nos sale lo irracional y muchas veces pedimos respuestas que nos tranquilicen, que nos adecúen a esa monstruosidad, en términos por ahí un poco más Foucaultianos, digamos, de la construcción. Queremos una respuesta que compense eso. Por lo que vos entendés, esta ley no es la respuesta que compensa. No. Y esa eventual compensación de producirse tampoco va a generar ni satisfacción en la víctima, ni mejora en la calidad de vida ciudadana en términos de seguridad. No va a cumplir ninguna de esas pretendidas funciones. Hoy, con esta ley, de qué manera intervengamos o no, bueno, ese va a ser un gran desafío de todas y todos quienes Doc, ¿cuál es intervengamos, ¿sí? el porcentaje o los números de esta incidencia de la que estábamos mencionando hace unos minutos atrás? O sea, en definitiva, ¿cuál es la cantidad de casos que hay de pibas y pibes de 14 a 18 que cometen delitos penales que estarían siendo abordados por esta ley? Antes manifestabas que es mínima la incidencia que existe. ¿Cuáles son los números? Mira, la conducta criminal, tanto de personas mayores como menores, en lo que refiere en general en los delitos, no puede tomarse en base a un registro policial o un registro del MPA, de la Fiscalía, ¿sí? Porque eso va a dar cuenta de esas agencias estatales. No necesariamente dan cuenta de la realidad social. Esos informes en Argentina no existen, porque son caros, necesitan sostenerse en el tiempo, ¿sí? Que requieren preguntarle a la sociedad de una manera permanente si ha sido víctima, de qué delito, con qué característica, si conoce a alguien cercano que ha sido víctima, cuándo fue la última vez. Bien, son estudios que no son caros, necesitan una mínima política de Estado, y eso daría fundamento para muchas de las medidas, para muchas de las leyes que se pregonan con verdades marketineras, sí, tal cual. Verdades grandilocuentes, ibas sí. por otra palabra, pero... No, pero un poco, mira, hace poco se habla desde la academia del populismo punitivista. Mira. ¿Sí? El populismo lo identificamos más fácilmente con el populismo en términos económicos y sociales, el populismo que le da plata a los que no quieren trabajar, le da la jubilación a las que no aportaron nunca, ¿bien? Para que vayan a votar contentos, adormecidos. Bien, es el concepto del populismo que más conocemos. Bueno, el populismo punitivista, que tiene que ver más que nada con gobiernos de derecha, ¿sí? Ese también está estudiado, tiene menos prensa, ¿sí? Tiene menos reproducción. Y bueno, y hace unos días leo a un fiscal penal juvenil de Neuquén hablar de terraplanismo punitivista. Qué interesante. Bien, como para también poner en estos términos, a ver, quien desde un lugar de poder y de conocimiento
plantee que esta ley va a asegurar, a generar mejora de seguridad, bueno, no, ya excede el populismo y ya se transforma en algo más cercano al populismo, al terraplanismo punitivista. Bueno, eso por ahí generó algún efecto. Y bienvenido sea que por ahí sí, claro. Se debata al menos. se debata seriamente, se debata de manera genuina, se debata con respeto por la disidencia, ¿sí? Sería un buen ejercicio que se sostenga ese tipo de debate. La verdad que sería muy enriquecedor para quienes estamos, digamos, en la primer línea de intervención, pero para la sociedad en general, que eso es lo más interesante. La baja de imputabilidad hace que los casos que lleguen de personas de entre 14 y 18 caen o recaen en el juzgado de menores. En realidad van a recaer en primer término en el Ministerio Público de la Acusación, en lo que conocemos como la Fiscalía. Sí, que en Rosario tiene una unidad fiscal especializada de responsabilidad penal juvenil, que es la que en primer término, de manera inmediata, así debería serlo, así lo plantea la ley, recibe fundamentalmente y lo más habitual por parte de la policía, que en su labor de calle interviene sobre un delito en flagrancia o en cuasi flagrancia, o en otros casos con investigaciones que hace la Fiscalía y al identificar a la persona determina que es menor de edad, o con denuncias que cualquier ciudadano va y hace en cualquier centro territorial de denuncia o en la propia Fiscalía o en la comisaría. Bueno, en esos términos actúa el Ministerio Público de la Acusación. Y ahí, en el marco de una política específica, ¿sí? Muchas veces escucho también desde la Fiscalía una política de persecución, y también sería interesante que se lo escuche hablar de una medida en una política de persecución y protección. Claro. ¿Sí? Pero como un criterio de persecución definida, ¿bien? Van a determinar cuáles casos o no resultan priorizados, ¿sí? Cuáles casos o no merecen que la persona menor de edad sea privada de la libertad, sea detenida, ¿bien? Y ahí se la lleve, se la traiga a un tribunal, a un juez penal juvenil, a una jueza penal juvenil, para exponerle, para acusarlo de un delito y para solicitar algún tipo de medida. Esa es la manera con la cual llega a la condición de estar señalado, sospechado de un delito y privado de la libertad. Bien. No es la única respuesta, debe ser la última respuesta que el Estado debe aplicar, y ahí el gran motor, por eso yo considero que en esta nueva modalidad que Santa Fe tiene a partir de junio del año pasado, resulta en muchos aspectos más relevante la Fiscalía que el juez o la jueza. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos juzgados de menores tiene la ciudad de Rosario? Bueno, hay 4. Los 4 están jueces y juezas. ¿Jueces? No son juzgados, somos jueces y juezas que estamos en un colegio, en un pool, en un colegio de jueces, al igual que la justicia penal de mayores. Yo le digo, somos la bolsita de gato dentro de la gran bolsa. Y actualmente, hace unos meses, por una normativa de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, estamos siendo asignados, además de a lo que es específico la justicia penal juvenil, a atender juicios de personas mayores de edad. ¿Bien? Así que estamos siendo reasignados en algunos casos a atender, a hacer tribunales de juicio de personas mayores de edad. Doc, ¿lo comprometemos para fin de año, una vez que haya pasado un tiempo prudencial desde que entra en vigencia esta ley, que va a ser el 5 de septiembre? Diciembre, enero, hacer un balance sobre los primeros meses, ¿le parece? ¿Cómo no? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias. Alejandro Cardinale, juez penal juvenil, lo digo bien ahora, juez penal juvenil, sobre lo que significa la ley de baja de edad de imputabilidad, que comienza a regir en todo el país a partir del próximo 5 de septiembre.